Constitución del 91. Por otro lado, también tenemos para trabajar el texto de Olimpia de Gouges sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer y de las Ciudadanas. Ahí vamos a trabajar un poco la contraposición, ¿no es cierto?, la contradicción incluso que hay entre una declaración y la otra. Y finalmente vamos a cerrar con el texto de Alexis de Tocqueville, sobre la revolución y el antiguo régimen, donde ahí el autor un poco hace una especie de crítica, si se quiere, al proceso revolucionario, diciendo, bueno, que en verdad este proceso tiene bastante, o conserva bastante del antiguo régimen. Se ha retomado bastante el antiguo régimen. Segundo. Bueno, los cambios políticos productos de la revolución son los que hemos estado viendo a través de las dos clases anteriores, las dos clases de Beatriz. Y lo que vamos a trabajar entonces, como les decía anteriormente, son las principales producciones intelectuales y obviamente políticas que se van a producir en esa coyuntura. Aguárdenme un segundo, por favor. Bien. Empecemos con Sieyès, entonces, más lo que tiene que ver con la cuestión de la representación política, ¿no es cierto? Sieyès produce ese texto que es el tercer estado, fundamentalmente como una respuesta a qué es lo que debe hacer la reunión de los estados generales, ¿no? Ustedes recuerdan que en ese momento de crisis el rey convoca a los estados generales que estaban compuestos por ¿qué estados? ¿Se acuerdan? Vamos a tratar de hacer un poco dinámica la clase. ¿Quiénes componen a la nación francesa? ¿Cómo son estos tres estados? ¿Se acuerdan? Sí. Justo el chat se me salió, no puedo ponerlo. El clero era Bien. los nobles y el tercer estado que juntaba a los burgueses y, digamos, todo el resto de la sociedad. Bien. El pueblo fundamentalmente, o el estado llano. Fundamentalmente lo que Sieyès está apuntando es que este tercer estado, el primero eran los nobles, el segundo estado era el clero, y el tercer estado, como bien decía acá la compañera, era fundamentalmente el resto de la población, los burgueses, los pequeños artesanos, los campesinos, y lo que Sieyès va a apuntar es a fortalecer a este tercer estado, que era el mayoritario, pero que en esta reunión de estados generales, paradójicamente, era el que menos fuerza tenía frente a los otros dos estados. Obviamente, la idea del rey y de los estados más fuertes, ¿no?, de los nobles, del clero, era mantener el status quo, mantener la fortaleza del estado absoluto. En ese sentido, entonces, Sieyès lo que va a proponer en sus textos, ustedes tienen solamente creo que el último capítulo, que ahí un poco habla más de la cuestión de la representación política, y fundamentalmente lo que va a apuntar el autor es, bueno, a cómo debe, a qué es lo que tienen que hacer el tercer estado, ¿no? El tercer estado va a decir, fundamentalmente tiene que dar una constitución. En ese sentido, entonces, va a contraponer algo que ya hemos visto en otras clases, sobre todo cuando vimos Estados Unidos, la diferencia entre representación y democracia, ¿no? Democracia, nuevamente, como el gobierno del pueblo, pero el pueblo no puede ejercer, va a decir Sieyès, el poder, fundamentalmente porque es la extensión territorial que tiene Francia imposibilita que todo el pueblo pueda gobernar. Entonces se debe buscar un medio alternativo. ¿Cuál va a ser ese medio alternativo? La representación, ¿no? Acá ya empiezan a hacer la concepción también de democracia representativa. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Como ya dije anteriormente, algo que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Revolución Norteamericana. En este sentido, entonces, Sieyès va a hacer hincapié en algunas cuestiones importantes. Por un lado, en la idea de nación, que es algo que no estaba contemplado en el antiguo régimen.
el antiguo régimen está dividido en estos tres estados. Entonces, Sayes a esos tres estados va a oponer la idea de nación francesa. En ese sentido va a decir el autor que el poder pertenece al pueblo. Dice, su origen son siempre las voluntades individuales. Acá ya tenemos una característica claramente moderna. Ya no se habla más de estados o de sociedades estamentales, sino de individuos. La comunidad requiere una voluntad común. Sin la unidad de voluntad no llegaría a formar un todo capaz de decir y actuar. Ciertamente, este todo no posee ningún derecho que no corresponda a la voluntad común. ¿Dónde va a haber entonces el autor la voluntad común? ¿Dónde va a haber el autor esta capacidad, ¿no es cierto?, de unión de voluntades individuales en la idea de nación? Hay entonces la importancia del tercer estado, ¿no?, como idea del pueblo, como idea motorizadora un poco de la idea de nación, y va fundamentalmente a abogar por la representación individual y no por estamento. Esto es un sesgo bien moderno. Es decir, el representante no representa un estamento, sino que es la persona individual que vota, que elige a su representante. En este sentido, entonces, como les decía, lo que se va a buscar o lo que el autor va a bregar en su texto, que es un texto bien de coyuntura, lo publica Sayes en mayo de 1789, o sea, ni bien se produce la revolución. Una cosa. Ni bien se produce la revolución, produce entonces el autor este texto, este documento. Sayes es un jurista. Entonces lo que va a hacer en ese texto es reflexionar nosotros sobre la posibilidad de sancionar esta constitución que, como les dije anteriormente, se va a sancionar en el 91. En este sentido, entonces el autor encuentra una característica entre poder constituyente y poder constituido, dice. Que esto sí es importante porque también responde al nuevo modo de entender la política en términos modernos. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente, dice el autor, es el pueblo reunido en la nación, ¿no? La nación en su conjunto es el poder constituyente. Pero este poder constituyente no puede sancionar una constitución, no puede gobernar, precisamente por lo que decíamos anteriormente, ¿no? La característica que tiene la democracia. Todo el pueblo junto es imposible que pueda gobernar. Entonces se tiene que buscar otra forma, ¿no es cierto?, de vehiculizar esta cuestión. Y ahí es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente, entonces, es el pueblo reunido en la nación que, por mandato, es decir, la representación del pueblo, del pueblo, se convierte en poder constituido, es decir, el gobierno. ¿Quién sería el poder constituido? Fundamentalmente los representantes. ¿Se entiende esta diferencia entre poder constituyente y poder constituido? ¿Sí o no, chicos, chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto es la piedra fundamental o la piedra angular, si se quiere, de la representación política moderna. Y acá tenemos nuevamente la cuestión de otra cosa que va a marcar el autor. Yo estoy marcando por ahí los puntos más importantes del texto, no es un resumen del mismo, pero sí son las ideas fundamentales de cada uno de los documentos que queremos que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Por eso a lo mejor es medio, no es tan taxativo la narración del texto. Volvemos entonces a la idea de nación, ¿no? Porque la nación es el poder constituyente. Va a decir el autor entonces que la nación es la fuente de toda legitimidad, ¿no? Y ahí lo dice claramente. El gobierno no ejerce un poder real, sino en tanto que es constitucional. No es legal, sino en tanto que es fiel a las leyes que le han sido impuestas. La voluntad nacional, por el contrario, no tiene necesidad de su realidad para ser legal. Es ella el origen de toda legalidad. Esta frase es bien clara y bien expositiva de lo que quiere plantear el autor. El gobierno claramente es el poder constituido, ¿no es cierto? Dice, el gobierno no ejerce un poder real, sino en tanto que es constitucional.
no es legal, sino en tanto que es fiel a las leyes que le han sido impuestas. ¿Quién le impone esas leyes? La nación, ¿no? El poder constituyente. A su vez, la voluntad nacional, por el contrario, dice el autor, no tiene necesidad de su realidad para ser legal. Es ella el origen de toda legalidad. No necesita una legislación positiva para ser legal, porque la fuente de la legitimidad, la fuente de la legalidad es la nación. ¿Se entiende? Es por ahí un poco confuso. Sí, Sí, profe. Sí, bien. sí, se entiende. Pero más o menos lo que va a marcar el autor en el texto siempre es esa cuestión, bueno, ¿dónde está la fuente de legitimidad? Recordemos también que ¿quién era la fuente de legitimidad en el antiguo régimen? ¿Quién legitima el poder del rey? Dios, o sea, es del Dios. poder supremo, digamos, del poder divino. Bien, Por eso mismo lo tiene el rey, digamos, porque ya a él es como que se le encomienda esa misión Ujú. y los súbditos no pueden acceder a ese mismo poder divino. Muy bien, perfecto. Entonces, en esa circunstancia donde se pone en cuestión esa legitimidad, es necesario crear una nueva fuente de legitimidad. Entonces, se pregunta Seyes, ¿dónde podemos encontrar esta fuente de legitimidad? Y él va a proponer, bueno, la fuente de legitimidad está en la nación, ¿no es cierto? La nación reunida o entendida como poder constituyente, que delega en sus representantes la posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer el gobierno, ¿no? Entonces, ahí tenemos claramente una contraposición con lo que venía haciendo el antiguo régimen. En cuanto a la Constitución, la sanción de la Constitución, va a plantear el autor, él dice, bueno, que se deben elegir representantes extraordinarios, ¿no? Y ahí va a marcar, por un lado, lo que vendría a ser el futuro gobierno, si se quiere, en algún sentido, ¿no? La nueva forma de gobierno, pero antes de llegar a eso se necesita una etapa previa, ¿no? Una sanción de una constitución, porque el autor va a decir que hay una discusión de si tenemos, dice Seyes, una constitución o no. Claramente el autor considera que no tienen una constitución, ¿no? Que lo que hay es una norma, un cuerpo normativo, pero no es derecho positivo, ¿no? Son normas que son legadas por la tradición, fundamentalmente. Entonces, ahí el autor dice, bueno, necesitamos, para crear un nuevo régimen político, un nuevo orden social, necesitamos constituir, ¿no es cierto?, una constitución, ¿no? Y para llegar a esto necesitamos representantes extraordinarios. Y ahí el autor va a decir, un cuerpo de representantes extraordinarios sustituye a la asamblea de esa nación. Y acá hago un paréntesis. Recuerden siempre que el autor está pensando, está escribiendo en el momento donde están reunidos los estados generales. Y el autor dice, bueno, ¿para qué se reúnen los estados generales? Si se reúnen para que nada cambie, la verdad no tiene mucho sentido que se reúnan, va a plantear el autor. Lo que necesita es algo, un cambio radical. Y entonces va a decir, bueno, esa reunión de estados generales debe constituirse como una asamblea nacional, ¿no es cierto? Perdón, una asamblea constitucional y sancionar una nueva constitución. Para eso se deben elegir otros representantes, ¿no? Representantes extraordinarios, algo que van a encontrar mucho en el texto del autor, que sustituya a esa asamblea, ¿no? Con el objetivo exclusivo de sancionar la Constitución. En ese sentido, si el autor no requiere sin duda la plenitud de la voluntad nacional, le basta un poder especial y excepcional para reemplazar a la nación independientemente de todas las formas constitucionales. Y acá también un poco, si se quiere, contradictorio, dice, bueno, pero no es contradictorio, ahí claramente dice, bueno, que no requiere sin duda la plenitud de la voluntad nacional, la voluntad de todos, sino que basta, ¿no es cierto?, con la elección de estos representantes extraordinarios para votar y sancionar la Constitución. Por eso dice, le basta con un poder especial y excepcional, ¿no? La nación le cede a estos representantes extraordinarios un poder especial para poder sancionar la Constitución. Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos estado discutiendo, así que no vale mucho la pena volver sobre lo mismo. Y sí, que ya la última parte del texto final, que dice, bueno, cómo debe, en la cuestión de la reunión de estados generales,
cómo se debe dar esa consulta a la nación, va a plantear el autor, ¿no? ¿Cómo se debe dar esa representación extraordinariamente? ¿Qué tipo de representación? Bueno, va a decir que la nación la va a entender el autor como la suma de las voluntades individuales, y que se debe recurrir a la propia división territorial de Francia, ¿no? Dice, bueno, crear diferentes parroquias para que, o sea, dividiendo el territorio, toda la población, obviamente los varones mayores de edad, que son considerados ciudadanos, puedan elegir a sus representantes para votar la Constitución. Y en este sentido va a considerar el autor sumamente importante la eliminación del orden estamental. Es decir, bueno, para que esto sea la voluntad de la nación propiamente dicha, se debe omitir, se deben abolir los estados generales, ¿no? Esta división de la sociedad en estamentos. Nuevamente, ¿por qué va a plantear esto el autor? Porque la nación es la fuente de la legitimidad de este nuevo régimen, este nuevo orden político social que se está creando. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron más o menos? ¿Se entendió el planteo de Sieyès? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Preguntas sobre esto? Vuelvo a repetir, son los puntos por ahí más... Profe, disculpe que lo corté. Buen día primero, que no había saludado. No, yo lo único, vio cuando usted recién explicaba, bueno, esto de que, digamos, la idea de nación es la fuente de legitimidad y que solo basta la idea de la nación, y él también después, si yo no lo comprendí mal en una parte del texto, digamos, dice esto de que como con la idea de nación solo basta, porque no hay ninguna forma de que se pueda dar un abuso de poder, digamos, y ahí propone como dos ideas, que entonces al tener estar un poco tiempo en el poder y las decisiones que van a tomar no tienen, digamos, tienen el permiso de la nación, pero no la fuerza por ahí de la nación, no se va a dar un abuso de poder, entonces por eso solo basta, digamos, con que estén representadas en la nación, ¿es así? Sí. Genial, gracias. No, por favor. Esto que planteaba perdón, decime tu nombre porque no estoy viendo la pantalla del Meet. Genial, soy Lucía. Lucía, bien. Lo que planteaba Lucía está muy bien, porque precisamente otra cuestión que también van a empezar a reflexionar estas personas, y es uno de ellos, una cuestión también del abuso de poder, ¿no? Recuerden que lo que se estaba también reclamando o criticando al rey, ¿no es cierto?, de la cuestión del abuso de poder, de la poca participación del pueblo mediante sus instituciones representativas, ¿no? Recuerden también lo que hemos estado trabajando en otras clases sobre el Estado absoluto, ¿no? El Estado absoluto es aquel Estado que centraliza el poder en manos del rey y en sus allegados, y fundamentalmente lo que va a hacer, sobre todo lo que hemos visto en el texto de guerra, tanto en el caso francés como en el caso español, es eliminar estas instancias, ¿no es cierto?, de participación que tenían los estados o las sociedades, ¿no? Como la reunión de, por ejemplo, los estados generales. Era la primera vez que en 100 años se reunían estos estados generales, y solamente para aconsejar al rey, o sea, no tenían ningún tipo, estos estados generales, de carácter ejecutivo o de gobierno, solamente dar su opinión y si el rey la podía tomar o no. ¿No? Esa era un poco la idea de la reunión de los estados generales. Claramente el pueblo ya le está reclamando, la sociedad le está reclamando al rey, perdón, ir un paso más, ¿no es cierto? Sobre todo por la situación crítica en lo económico que no daba para más. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Pasamos entonces al segundo documento, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Quizás lo más, cuando uno piensa en la Revolución Francesa, piensa generalmente, bueno, en esto, ¿no? La sanción de esta Declaración de Derechos, que por otro lado es la herencia más importante que ha dejado la Revolución Francesa a la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?
Por un lado, ¿qué es lo que va a plantear esta declaración? Por un lado, va a configurar, ¿no es cierto?, un campo de libertades posibles. Ahora después he puesto algunos artículos para que veamos y discutamos un poco, bueno, el tipo de la cuestión de las libertades posibles que se empieza a instituir. Claramente pensando también en la configuración de esto que estamos hablando, el sesgo moderno de los individuos, ¿no? Fundamentalmente ese va a ser el objeto de esta declaración de derechos. Pero que un tanto contradictoria, sobre todo cuando veamos un poco el caso de Olimpia de Gouges. Acá yo le puse una frase de Eric Hobsbawm que dice, bueno, que en relación a esta declaración, dice, es un manifiesto contra la sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles, pero no en favor de una sociedad democrática o igualitaria. Y ahí ya tenemos una primera contradicción o un primer punto a tener en consideración. ¿Por qué dice el autor que es un manifiesto, bueno, contra la sociedad jerárquica y los privilegios, pero no apele o no llama a una sociedad democrática igualitaria? Fundamentalmente porque es ubicado, está bien que la perspectiva de Hobsbawm es una perspectiva marxista, pero claramente los que tuvieron peso al momento de sancionar esta declaración eran los sectores de la burguesía, ¿no? Esos sectores que estaban excluidos de la participación política, pero que eran sectores poderosos, si se quiere, ¿no? En el sentido de que eran los que movían la economía y que reclamaban, ¿no es cierto?, la posibilidad de participar y también asegurar sus propios derechos, sobre todo la propiedad, ¿no? La idea de propiedad como un derecho y asegurársela, esto es lo que va a reclamar la burguesía. Y en este sentido, es por eso que no se puede decir que apela, ¿no es cierto?, a una sociedad democrática e igualitaria, porque plantea que esta sociedad, este sector de la sociedad, que va a ser también un poco, si recuerdan las distintas etapas de la Revolución Francesa que han trabajado con Beatriz, en esta primera etapa, que es cuando se sanciona la Constitución del 91, se sanciona esta Declaración de los Derechos, es la etapa más, si se quiere, no tan radical, no va a ser la etapa jacobina. Esta es la etapa donde están buscando una salida a la inglesa, ¿no? Están buscando una monarquía constitucional, que un poco lo que va a ver reflejado, como ahí ven en la plantilla, la Constitución del 91, ¿no? Plantea una monarquía constitucional, donde claramente el sector más importante o con más peso en este nuevo orden constitucional va a ser la burguesía. Y ahí, bueno, como ven, el peso de la burguesía. Por eso no es una cuestión de democracia y de igualdad en términos absolutos. De hecho, lo que le va a reclamar la propia de Gouges, que lo vamos a ver ahora en unos minutos, tiene que ver con esta cuestión. Hay una exclusión, o sea, en esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que va a poner como piedra angular, ¿no es cierto?, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hay una exclusión importante, un importante sector del pueblo o de la nación, si se quiere hablar en términos de Sieyès, de la nación francesa. Veamos entonces algunos artículos para ir ilustrando esta cuestión. En primer lugar, el primer artículo dice, bueno, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, ¿no? Pero las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres son libres e iguales, pero que aún así hay distinciones sociales, diferencias sociales. Entonces, esta idea de libertad e igualdad no es universal, que es algo también que le va a marcar Hobsbawm en su trabajo, por ejemplo. Seguimos, entonces. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Acá vemos, por ejemplo, que uno de los derechos naturales, imprescriptibles, es el derecho a la propiedad, ¿no? Esto que estamos marcando por el fuerte sesgo burgués que va a tener en esta etapa de la revolución, la Declaración de los Derechos, pero también incluso la propia Constitución. En tercer artículo, la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Acá claramente se nota la influencia de Sieyès.
Ningún individuo ni ninguna corporación puede ser revestido de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Que tiene que ver también este tercer artículo con lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? De la creación de una nueva fuente de legitimidad al nuevo orden político que se está buscando, ¿no? Bueno, esa fuente va a ser la nación. El artículo 6 hace claramente hincapié en la cuestión de la representación, ¿no? Esto que estuvimos hablando anteriormente con Seyés. La ley expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los individuos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo a todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distinciones, a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. Este artículo lo que va a plantear, bueno, por un lado la cuestión de la representación, por otro lado que cualquier hombre, acá es un sesgo importante que hay que mantener, ¿no es cierto?, el fuerte peso de lo masculino. Cualquier hombre entonces puede presentarse, puede tener derecho tanto a elegir como a ser elegido y participar en la conformación, en la institución del orden político, lo cual va a tener también algunas consideraciones en el sentido de que la Constitución del 91 no sanciona el sufragio universal. Votan aquellos que eran propietarios. Entonces, este artículo, ¿no?, que dice, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos, es un poco también contradictorio, si se quiere, o polémico por lo menos. El noveno artículo tiene que ver con una cuestión que claramente le estaban criticando entre una de tantas cosas que le criticaban al gobierno absoluto, al régimen absoluto, perdón, que bueno, dice, todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor es indispensable para asegurar su persona, ha de ser severamente reprimido por la ley, ¿no? La presunción de inocencia sobre todas las cosas, es decir, una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Claramente es una de las piedras angulares, uno de los principales reclamos también que realizaba la nación francesa ante un régimen que tomaba sobre todo la cuestión de la justicia en la mayor arbitrariedad. Otro artículo que también es importante, es interesante en el sentido también del fuerte cariz moderno que va a tener esta declaración, es bueno, que la libertad de expresión, la libertad de opinión. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que a manifestarlas no causen trastornos del orden público establecidos por la ley. Que también tiene que ver un poco en el contexto en que empieza a discutirse estas ideas, ¿no es cierto?, el surgimiento de la Ilustración, la posibilidad, bueno, de todas las personas, de todos los hombres de opinar libremente, y que no sean molestados por sus opiniones, ¿no? Siempre y cuando sus opiniones no causen trastornos, como dice ahí el artículo, al orden público. Y el último artículo que me interesaba traer a colación, que tiene que ver con la cuestión de la propiedad, ¿no? Lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta esto que veíamos anteriormente, el peso que tuvo la burguesía en la sanción de esta declaración. Si siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa. Este artículo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy acá en nuestro país con el tema de Vicentín. Que tiene, bueno, esta cuestión, ¿no es cierto?, del Estado no puede violar la propiedad privada, salvo que sea por una cuestión comprobable, como dice bien el artículo, y a costa, ¿no es cierto?, una indemnización por ello. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Por el momento se entiende.
¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta hasta ahora, chicos, chicas? Bien. Y como les decía, entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, si bien es la principal herencia de la Revolución Francesa, el principal documento político que hasta el día de hoy nos ha legado, ¿no es cierto?, este proceso político, social, apenas es emitido, que después va a ser incluso, va a prorrogar la Constitución del 91, esta Declaración de los Derechos, en el momento donde sale no es claramente inclusiva, perdón, y tenía esto que planteaba Hobsbawm, no plantea una sociedad democrática ni igualitaria. Particularmente porque deja fuera de esta Declaración de Derechos a las mujeres, ¿no? Los derechos son del hombre y del ciudadano, dice bien claramente ahí en el título de la declaración. ¿Qué pasa con las mujeres entonces, ¿no? Y acá tenemos la figura de Olympia de Gouges, que ella va a emitir, a confeccionar la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Y acá hay un par de cuestiones que me interesaría trabajar, porque son muy, muy interesantes, porque si bien estamos hablando de que la Revolución Francesa ha cedido, ¿no es cierto?, esos tres, se puede sintetizar el proceso revolucionario francés en las tres máximas, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad. En verdad, en la práctica, cuando uno empieza a trabajar, a explorar un poco más este proceso, claramente ve que no era tan así como planteaba esta declaración de principios, no me sale la palabra, ¿no es cierto?, que la libertad y la igualdad y la fraternidad estaba bien, siempre y cuando uno fuera varón, fuera propietario, fuera burgués, y excluía un importante sector de la sociedad, ¿no?, los campesinos, sobre todo, que por eso también el atractivo que va a traer los jacobinos más adelante. Y en el caso concreto, las mujeres, ¿no?, que las mujeres que fueron también actrices o agentes importantes en el proceso revolucionario. Vean las imágenes, las pinturas de la época, van a ver siempre, ¿no es cierto?, las mujeres que participaron en la toma de la Bastilla, por ejemplo, en las protestas, en las marchas, etc. La mujer claramente era, o lo mismo que hemos estado viendo también en otras unidades, ¿no?, con la cuestión de las saloniers, ¿no?, las mujeres como las principales animadoras de estos espacios de opinión pública, creando de alguna manera, ¿no es cierto?, el espacio de crítica, pero también en un rol, secundario, subordinado a los varones, porque quienes eran los que se expresaban en estos espacios que eran creados por las mujeres, fundamentalmente los varones, ¿no es cierto?, estos grandes filósofos. Entonces esta declaración deja por fuera a las mujeres, ¿no? Y Olympia de Gouges va a tomar un poco la posta en este sentido, y va a reclamar por la ciudadanía de las mujeres. Las mujeres, paradójicamente, en esta coyuntura, ¿no es cierto?, de liberación, de libertad, si se quiere, siguen siendo sujetos o sujetas pasivas, ¿no?, excluidas de cualquier tipo de participación. Y acá hay una cuestión interesante relativa a la cuestión de las ciudadanías, ¿no?, porque se va a mantener o se van a entender como hay dos tipos de ciudadanía. Por un lado, una ciudadanía activa, que son aquellos agentes individuales, capaces de elecciones morales, de ejercer la libertad y hablar en su propio nombre. Esto va a ser el concepto de ciudadanía activa. En contraposición a un concepto de ciudadanía pasiva, ¿no?, aquellas personas que debían ser cuidados y protegidos por otros. Claramente las mujeres entraban dentro de esta segunda categoría de ciudadanía pasiva. ¿Qué es lo que va a plantear Olympia de Gouges? Precisamente lo contrario. Va a decir, bueno, las mujeres somos miembros de la ciudadanía activa. Somos agentes individuales, capaces de tener elecciones morales y de ejercer la libertad. Otra cuestión importante
es bueno, lo que implicaba ser un ciudadano activo, ¿no? Un ciudadano activo que puede elegir representantes, muy entre comillas, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden elegir representantes? La clase propietaria, aquellos que eran considerados independientes, es decir, varones que no eran considerados independientes, que debían trabajar. Nuevamente volvemos a esta concepción republicana, como hemos visto en la clase sobre la Revolución Norteamericana. Aquellas personas que debían trabajar para mantenerse no eran considerados independientes, por lo tanto no podían ser considerados ciudadanos activos. Por otra parte, estos ciudadanos pasivos eran eran entendidos, ¿no es cierto?, como carentes de autonomía. Y acá esta cuestión, ¿no es cierto?, la carencia de autonomía, claramente, como dice Joan Scott, que es una historiadora norteamericana del feminismo, y de hecho la gran mayoría de todas estas apreciaciones la he sacado de su trabajo, del trabajo de Joan Scott, que tiene un artículo excelente, que hace un análisis de la figura de Olympia de Gouges, en un libro que rastrea la cuestión de la democracia en Francia, especialmente relativa a las mujeres. Las mujeres recién en 1944 en Francia pudieron votar por primera vez. Estamos hablando que si de 1787, 1789, se sanciona, ¿no es cierto?, la Declaración de Derechos, de Libertad, de Igualdad para todos y todas, las mujeres quedaron excluidas y recién hasta el siglo XX pudieron ejercer su derecho, ¿no es cierto?, de sufragar, ¿no? En el siglo XX fueron consideradas ciudadanas activas. Olympia de Gouges no es la única figura del feminismo francés que reclama por la igualdad de derechos, sobre todo en la cuestión política, sino que hay una larga serie de otras mujeres que también batallaron en diferentes instancias, en diferentes épocas. De hecho, el libro de Scott lo que hace es recuperar estas mujeres y las ubica, ¿no es cierto?, en la coyuntura de cada proceso político francés que atraviesa desde la Revolución Francesa hasta el 44, ¿no? Bueno, claramente pone a Olympia de Gouges, Joan Scott, como la principal representante dentro de lo que fue la Revolución Francesa. Más que nada por el documento que redacta ella, Olympia, sobre, bueno, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Una cosa importante que va a marcar entonces Joan Scott es el campo de acción que va a elegir Olympia de Gouges, ¿no? Ella elige expresarse a través de la escritura. ¿Por qué va a elegir, por qué dice Scott que de Gouges se para desde la escritura? Una aclaración. Me aguardan un segundo, tengo que cargar la batería, que me estoy quedando sin batería y ya vuelvo. Aguárdenme un segundo. Perdón, justo en la mejor parte me cortó la computadora. Lo que le estaba diciendo antes de que me tuviera que ir a conectar la batería. Esperen que hago memoria que estaba diciendo. Algo que me había olvidado de mencionar es que Olympia de Gouges no es considerada una Saloniers, ¿no? Esto que estamos viendo en las unidades anteriores. Ella está más asociada o relacionada con el periodismo. En ese sentido, ella se elige a sí misma posicionarse como miembro del público, va a decir Joan Scott, en tanto escritora. ¿Por qué elige entonces ser reconocida, o a sí misma se posiciona como escritora? Porque esto le permitía presentarse como autora y por ende como individuo y ciudadana. En el sentido de que va a decir o va a presentarse, ¿no es cierto?,
como un ser racional, paradójicamente. ¿Por qué? Porque aquellos que eran ciudadanos activos eran entendidos como seres racionales, que eran seres o personas capaces de realizar elecciones morales. Las mujeres no, eran entendidas de un modo diferente, ¿no? Como ciudadanos pasivos, ciudadanos más vinculados a la cuestión relativa a las pasiones, a los sentimientos, y esto claramente las excluía de ser ciudadanas activas. Por eso de Gush se posiciona como autora, como una persona también que produce, que piensa y produce sus propios pensamientos, ¿no? Y eso la convierte en un individuo y por lo tanto la convierte en una ciudadana. Y ahí ella tiene una frase que es un tanto triste también, porque va a anticipar un poco su futuro. Ella dice: la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, debería tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Tiene que ver con la cuestión, bueno, que si las mujeres podían ser ejecutadas, y acá me adelanto, de hecho, a Olimpia de Gouges va a terminar en la guillotina por parte de los jacobinos. Dice, bueno, tiene el mismo derecho, ¿no es cierto? Si tiene el mismo derecho de ser ejecutada, de subir al patíbulo, también tiene el mismo derecho de subir a la tribuna y luchar, ¿no es cierto?, por sus intereses. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, chicos, chicas? Profe, sí, por el momento se entiende. Lo único, la duda que tengo, digamos, es con respecto, bueno, a la escritura de ella, como que se podría decir que es lo que la legitima, digamos, o sea, al ser escritora se le da esa legitimación, y después ella en el texto como que hace una diferencia entre las mujeres, hablando de la prostitución, y como que pone un poco en tela de juicio esto que después la sociedad, cuando una mujer está, digamos, es prostituida, digamos, por un hombre, y este hombre la abandona sin ninguna recompensa o queda sin hijos, como que la sociedad ahí dice, ¿por qué no le hemos dado la fortuna? O bueno, como una vez que ya está hecho y que la sociedad ya la tilde y la tiene vista como prostituta y queda terminando como, o sea, en la soledad misma y sin nada material. Entonces, como que también la relaciona con la frase que usted puso en el Power, la relación, ¿no es cierto?, que sobre todo en las mujeres pobres o las mujeres que son prostituidas, el futuro que les depara en esta misma sociedad. Bien. Sí, no solamente con la cuestión de la prostitución, sino también con otra cuestión que tiene que ver con la cuestión también sexual, que tiene que ver con especialmente lo que va a marcar Olimpia, lo vamos a ver después en uno de los artículos de su declaración de los derechos de las mujeres que les puse, que tiene con la cuestión de la afiliación, pero lo vamos a dejar ahora lo vamos a tratar dentro de unos minutos. Pero está buena la observación. Veamos entonces algunos artículos de la declaración de Olimpia de Gouges sobre los derechos de las mujeres. Son, si se quieren, una especie de espejo de la declaración de los derechos del hombre, ¿no? Donde en la primera declaración figura solamente el hombre, ella va a poner la mujer y el hombre, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, en este artículo dice: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos, ¿no? Y claramente se posiciona a la mujer también como fuente de la legitimidad, ¿no?, del gobierno, ¿no? La nación está compuesta por la unión de mujeres y hombres, no son solamente los hombres los que conforman la nación. Que es algo muy parecido a lo que veíamos en los artículos anteriores sobre, bueno, dónde radicaba, ¿no es cierto?, la legitimidad. No, entonces lo que le decía, en algunos casos, perdón, yo voy saltando un tema del otro y me olvido de algunas cosas. En algunos casos, por ejemplo, como lo que hace la autora es, bueno, además de donde figura el hombre, poner también a la mujer, y hay otros artículos, como el que mencionaba la compañera, que están más pensados particularmente a la cuestión de las mujeres, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la filiación. Pero ya lo vamos a trabajar en unos segundos. Veamos, por ejemplo, el artículo 6. Dice: la ley debe ser expresión de la voluntad general.
Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar de su formación personalmente o por medio de sus representantes. Nuevamente, lo mismo que planteaba en el anterior artículo de la otra declaración, ella pone, bueno, que los ciudadanos y las ciudadanas pueden participar personalmente o por medio de sus representantes. Ahí claramente lo que está planteando la autora es la posibilidad también de las mujeres no solamente de elegir, sino de ser elegidas, ¿no? Y de participar activamente en la construcción, en la conformación de las leyes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben ser iguales a sus ojos. Deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades, sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Claramente, esta hace referencia al momento de la época, ¿no es cierto?, de la sociedad, donde las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, estaban excluidas. Entonces lo que ella está reclamando, bueno, que sean juzgadas, ¿no?, por sus capacidades, sus distinciones, sus virtudes, sus talentos, y no por el género. Acá este artículo tiene que ver con lo que planteaba la compañera. Dice, la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerza a disimular la verdad, con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Este artículo apunta claramente a las mujeres. En un momento donde en los hombres, particularmente los hombres de los sectores más altos, no tanto de los nobles, pero también de la burguesía, estaba bien visto que tuvieran como una segunda familia, ¿no? Generalmente en una situación de recursos no tan privilegiados como la familia oficial. Y esto genera que haya muchos hijos ilegítimos. De hecho, Olimpia de Gouges es una hija ilegítima. El hijo que va a tener ella también es un hijo ilegítimo. Tiene que ver con esta cuestión, bueno, que los hombres podían tener estas libertades, entre comillas, sexuales, de tener otra familia, tener otra esposa, de tener hijos con esta otra familia. Perdón, cuando yo hablo de esposa, en verdad estaría mal dicho porque no estaban casados, ¿no? Por eso son hijos ilegítimos, porque nacen fuera del matrimonio, nacen por fuera, nacen por fuera del matrimonio, y por lo tanto están ubicados en una posición claramente desventajosa. ¿Por qué? Porque no tienen derecho después a reclamar la herencia, por ejemplo, ¿no? Y son desconocidos por sus padres varón, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que va a marcar la autora, lo que va a marcar Olimpia, bueno, que las mujeres tienen derecho, ¿no es cierto?, a decir, este hijo es tuyo, y sin que nadie le diga nada, sin que esta cuestión, ¿no es cierto?, como dice ella, sin que un prejuicio bárbaro la fuerza a disimular la verdad, ¿no? O sea, las mujeres tienen derecho a decir, bueno, el hijo, de quién es su hijo, ¿no? En este momento, ¿no es cierto?, claramente desventajoso para las mujeres, donde también hay una relación de poder por parte de los varones, un poco lo que hemos estado viendo desde que empezamos la materia hasta ahora, y lo verán después a lo largo del resto de la carrera, cómo se han conformado estas sociedades, ¿no es cierto?, patriarcales, donde los varones tienen un fuerte sesgo, ¿no es cierto?, tenemos un fuerte sesgo de privilegio, en lo social, en lo político, incluso también en lo sexual. Entonces, bueno, este artículo apunta fundamentalmente, o está dedicado, escrito personalmente hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres que están en esta situación de bueno, tener hijos que no son reconocidos, y obviamente también un hecho de identificar y que el hijo tenga su propia también identidad, que es algo que va a marcar también Scott en su texto. El 13º artículo dice, bueno, para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de la administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas. Por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. Este artículo también reconoce todo el esfuerzo de la mujer, ¿no es cierto?, que no es que es un ser pasivo, sino que también contribuye de la misma manera
que el hombre, y que por lo tanto, si contribuye de la misma manera que el hombre, también debe tener el mismo derecho, ¿no es cierto?, a la distribución de los puestos, en los empleos, a los cargos, las dignidades, no ser excluidas por el simple hecho de ser mujeres. Después acá puse un fragmento del epílogo de la declaración, que es bastante interesante y una buena síntesis también de todo lo que ha escrito la autora en esta declaración, ¿no es cierto? Empieza a decir, bueno, mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismos, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera, ¿no? Ahí claramente le está dando bien está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta situación de esclavitud en la que estaban, o de opresión, en la que estaba tanto hombres y mujeres, bueno, el hombre, ¿no es cierto?, esclavo, dice, ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez que la libertad, ha sido injusto con su compañera, ¿no? Decía, bueno, la mujer le ha ayudado al hombre, han luchado juntos por lograr la libertad, ¿no es cierto?, romper estas cadenas de la opresión, pero una vez que se logró esto, los varones han sido injustos con sus compañeras y las han omitido, las han excluido, ¿no es cierto?, de la construcción de derechos y también de participar en los espacios que se están empezando a abrir en este momento, ¿no?, en esta época. Continúa entonces Olimpia de Gouges, dice, oh mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos, os basta con desearlo. ¿No? Y claramente está llamando a las mujeres, ¿no es cierto?, a que luchen, a que participen, ¿no es cierto?, en su emancipación. Otra cuestión, bueno, que va a marcar la autora, que se puede ver no solamente en esta, Olimpia de Gouges no escribe solamente la Declaración de los Derechos de la Mujer, sino que también produce una serie de panfletos, de artículos, en pos de la liberación, ¿no es cierto?, de las mujeres, y también participando de la escena pública y política. Otra de las cuestiones que va a marcar la autora, bueno, la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, ¿no? Que ambos comparten los mismos derechos y deberes, especialmente en relación a los hijos, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que marcábamos en el artículo 11, ¿no? La cuestión, bueno, de las mujeres tienen derecho, ¿no es cierto?, a decir quién es el padre de sus hijos sin que haya ninguna pena, especialmente penas sociales, que tienen que ver un poco con lo que planteaba acá la compañera, al principio, ¿no es cierto?, de ser vista, bueno, como una promiscua, o ser vista como una prostituta. En la cuestión de lo político, de Gouges va a mantener, sobre todo en esta primera etapa, ella está hablando, ¿no es cierto?, en la etapa donde se sanciona esta constitución del 91, que es la etapa, si se quiere, a la inglesa, ¿no es cierto?, está buscando una salida, una monarquía constitucional. Entonces ella claramente va a marcar, va a posicionarse a favor de la monarquía. ¿Por qué va a considerar a la monarquía como la mejor forma de gobierno? Fundamentalmente porque va a considerarla como un régimen más justo, ¿no? Especialmente por la capacidad de liderazgo desinteresado y benevolente, va a entender ella por parte del rey, frente a la república, que fue incapaz de elegir un legislador por encima del tumulto, y que tampoco estaba muy deseoso de compartir el poder con sus hermanas, ¿no? Esto es lo que va a plantear Joan Scott. Y acá, bueno, cuando el ascenso de los jacobinos, las ideas revolucionarias o las mujeres eran entendidas como peligrosas, ¿no? Porque se oponían ponían en peligro la realidad. Los jacobinos, va a decir Scott, tenían una perspectiva epistemológica y filosófica de entender la realidad, y que va a considerar, bueno, que las mujeres que participaban activamente en la política ponían en peligro
la realidad, porque las entendían, bueno, como seres pasivos, seres pasionales, y esa pasionalidad, ese sentimentalismo, podía poner en peligro la realidad y el ascenso de las ideas republicanas, ¿no? Entonces, una de las principales medidas que tomaron los jacobinos fueron la prohibición de los clubes y asociaciones de mujeres. Es decir, que las mujeres debían ocupar su rol natural, ¿no? ¿Cuál era el rol natural de la mujer? El hogar, madre, esposa, ¿no? Estar en la esfera privada. La mujer no podía estar en la esfera pública, no podía hacerse ver, hacerse oír fundamentalmente. Otra cuestión importante que tiene que ver con la cuestión de lo público, lo privado, hay un entendimiento también clásico de la ciudadanía. Si ustedes ya han visto Platón, han visto Aristóteles en Política 1, sobre todo para Aristóteles, el ciudadano es aquel que puede hacerse oír fundamentalmente, ¿no? Por eso también Debouche elige posicionarse como una escritora, como una periodista, porque es la posibilidad que tiene de hacerse oír. Y eso, hacerse oír es considerada también como una ciudadana, como un individuo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ciudadana. Como les decía anteriormente, entonces en el 1793 es guillotinada por los jacobinos, porque la acusada de traición, precisamente por el apoyo que le había brindado en sus escritos a la monarquía, y además porque apoyaba el federalismo frente al centralismo jacobino. Y ahí claramente unas reflexiones, bueno, sobre su pensamiento, ¿no? Claramente revolucionario frente al tradicionalismo y la inercia de la sociedad, aún en caso, ¿no es cierto?, en ese momento de fuerte efervescencia social de la revolución, y una clara vocación de mantener el status quo en lo relativo a la relación de los géneros que tenían los varones franceses de esa época. Y ahí puse una frase de Scott que me pareció muy interesante, que sintetiza un poco la trayectoria de esta autora, de esta intelectual. Dice: Degouche fue una mártir y las feministas creían que había muerto por su causa, víctima no de sus propios delitos o desórdenes, sino de las contradicciones inherentes a la definición de ciudadanía de los republicanos y de su aplicación equivocada de los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad. Es también un poco cómo se la ha leído a Olympia de Gouges en los años posteriores, ¿no es cierto? Pero sin lugar a duda, yo creo que murió por sus propias por sus ideas, ¿no es cierto? Que eran claramente relevantes en esa época. ¿Preguntas? ¿Se entendió hasta acá? Con esto ya terminaríamos el tema de Gouges. Chicos, chicas, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo por lo menos hasta el momento se entendió todo. Bien. Bueno, pasemos entonces al último texto que tenemos, que es el de Alexis de Tocqueville, el antiguo régimen y la revolución. Fundamentalmente lo que va a hacer Tocqueville en este texto es revisar los legados del antiguo régimen en la etapa postrevolucionaria. Ahí puse algunas frases del texto como para orientarnos un poco y orientarlas en la lectura después del mismo. Él va a decir entonces en ese momento, va a decir el autor, los franceses sin saberlo habían conservado del antiguo régimen la mayor parte de los sentimientos, de los hábitos e incluso de las mismas ideas con cuya ayuda habían hecho la revolución que lo destruyó, y que, sin proponerse no, se habían valido los escombros para construir el edificio de la nueva sociedad. Lo que va a criticar Tocqueville en su texto, más que crítica, en verdad, el análisis que realiza, bueno, que en verdad no todo el andamiaje del antiguo régimen fue destruido durante el proceso revolucionario, sino que muchas cuestiones se mantuvieron. Eso es lo que se va a ver, sobre todo visto en la etapa napoleónica, ¿no? Napoleón va no me sale la palabra, va a hacer una expresión, ¿no es cierto?, también del ideario revolucionario, pero que claramente va a caer
en cuestiones dignas del antiguo régimen, ¿no? El hecho, bueno, de posicionarse como un emperador, como cónsul vitalicio primero, luego como emperador, ir achicando o imposibilitando la posibilidad de participación política de la ciudadanía, el hecho también de centralizar el poder, ¿no es cierto? Napoleón es conocido también por la fuerte centralización de su poder, de su gobierno, que claramente lo podemos identificar dentro de lo que era el régimen absolutista, ¿no? Del antiguo régimen, muy poco de lo que planteó Napoleón en su gobierno. Uno podría decir, bueno, que tenía que ver o estaba relacionado con el ideario revolucionario. Hay otras cuestiones que sí, que yo, por ejemplo, la sanción del Código Civil, del Código Napoleónico, claramente estaba en sintonía con los nuevos tiempos que corrían, pero otras cuestiones, más que nada con cómo llevar el poder, ¿no es cierto?, cómo ejercer el poder, estaban mucho más en sintonía con modos vinculados al antiguo régimen, ¿no? Acá esta frase que ya han trabajado con Beatriz, la he vuelto a poner porque hace referencia a Napoleón, ¿no? Y ilustra bastante bien un poco esta cuestión que estamos trabajando. Les leo una partecita que me parece interesante. Dice, bueno, que sobre la revolución nos recobra y concentra entonces todos los poderes, suprime todas aquellas libertades conquistadas a muy elevado costo, sustituyéndolas por sus falsas imágenes, llamando soberanía del pueblo a los sufragios de electores que no pueden ilustrarse, concentrarse ni elegir, voto libre de los impuestos por el asentamiento de asambleas mudas o sometidas. No, acá el autor un poco va criticando esto que estamos hablando sobre todo de la etapa napoleónica. ¿Cuáles son entonces los elementos de la pervivencia que va a encontrar o va a marcar Tocqueville, por lo menos en el apartado que les hemos dejado a ustedes para que lean? Bueno, fundamentalmente la centralización del Estado, estamos hablando, la profundización de aquellos aspectos, sobre todo de la burocracia, que habían tenido fuerte desarrollo durante la etapa absolutista, y la pervivencia de algunas instituciones, ¿no es cierto?, como la figura del emperador, la figura, ¿no es cierto?, de la monarquía, que van a pervivir luego del derrocamiento, del antiguo régimen. Es un poco lo que va marcando el autor en su texto. Y ya con esto terminaríamos el análisis de las fuentes que hemos tenido para trabajar hoy. ¿Preguntas, consultas? ¿Entendió? Profe, yo tengo una duda sobre el último texto que usted recién trató, porque un poco como que se me cortaba, eso también apagué la cámara. Es que en Comunidades, ese texto figura en la Revolución Norteamericana. ¿Puede ser que haya un error o...? Porque yo cuando descargué el material, lo tenía en la Revolución Norteamericana, no sé si estoy confundida. A ver. Y como en el texto de Susana también ella habla de Bonaparte, cuando habla de los orígenes de la revolución y describe todo, por eso se me había, no sé, claro, ahí una chica puso, no sé si es parte de las dos o sí. Mira, yo estoy viendo acá en Comunidades y está dentro de la unidad 5B, está el texto de Tocqueville. Por lo menos la parte que trabajé yo, que es el capítulo 8, me parece. Tiene el prólogo y Hasta me había confundido. el 8. Puede ser que a lo mejor haya otro de Tocqueville en la unidad 5A. A ver. Sí, profe, hay en las dos partes, por eso era mi confusión. No tenía registrado el del antiguo régimen y la revolución, bien con el apellido del autor, por eso se me había confundido, disculpe. No, está bien, no pasa nada. Ustedes ahí tienen en Estados Unidos el capítulo 3, pero de otro libro.
Para que quede claro, en la unidad 5A tienen sobre la democracia en América, de Tocqueville, y en la unidad 5B tienen el antiguo régimen y la revolución. Son dos libros diferentes. Bien. No pasa nada, Lucía. Quédate tranquila. Preguntas, dudas, consultas, ¿se entendió el tema? Más o menos les marqué las principales cuestiones para tener en cuenta a la hora de leer los textos. Sobre todo por ahí el de Tocqueville y el de Sieyès, que son un poco más complicados, más complejos que los otros dos, ¿no? Que son declaraciones de derechos. En cuanto a la declaración de derechos de Gush, es bueno tener en cuenta la contextualización, donde que ella escribe, por qué escribe. Un segundo, veo el chat. Lo de Tocqueville fundamentalmente tiene que ver con la pervivencia de instituciones del antiguo régimen, como va a ser, por ejemplo, la monarquía, nosotros en la figura del imperio, del emperador en Napoleón, la burocracia, la centralización del Estado. Esas van a ser las principales cuestiones que va a marcar el autor, por lo menos en el capítulo que ustedes tienen para leer. Como les decía, entonces, son las principales ejes temáticos para que ustedes vayan viendo que es lo importante, que es lo importante para que tengan en cuenta al momento de estudiar la materia. Vean el texto de Cesona Bianchi, que es el texto teórico, y vayan leyéndolo también a la par de estas fuentes, ¿no? Y ubicándolas en distintas etapas. Claramente tenemos hasta el 91, hasta el 93, perdón, los tres primeros artículos, que es el de Sieyès y las dos declaraciones de derechos, y después, como modo de cierre, el de Tocqueville, que hace un poco un balance, ¿no es cierto?, de todo el proceso revolucionario, centrándose más que nada o criticando la experiencia bonapartista. ¿Preguntas? ¿Algo más que quieran decir, chicos, chicas? ¿No?